Niños, muy buenos días. La actividad para la semana número 10 en artes visuales es que ustedes puedan observar esta presentación de PowerPoint sobre la escultura cinética. El objetivo de la clase es que usen sus cuadernos de artes visuales o croqueras para desarrollar ideas mediante el uso de bocetos para reunir imágenes e información, ¿ya? Luego ustedes van a realizar esculturas creativas basadas en su propia imaginación, ideas y experiencias. Entonces vamos a comenzar. Partiendo, cuando hablamos de escultura se nos viene a la mente la idea de una figura modelada a partir de un material determinado. Aquí, por ejemplo, yo les puse una escultura en mármol, vaciado en bronce. La de Botero tenemos esculturas de maderas y de materiales mixtos, aunque sean esculturas hiperrealistas. Estas también tienen la figura en cuestión, nos presenta una característica general, ¿ya? Se trata de una representación estática y sin movimiento. En cambio, nosotros ahora, como vamos a hablar de la escultura cinética, entonces vamos a partir definiendo qué se entiende por energía cinética. Es toda la energía que ocupa un objeto en movimiento, ¿ya? En consecuencia, al unir los dos términos obtenemos una síntesis curiosa, ¿ya? Algo que en un principio no se movía, pero en realidad sí se mueve. ¿Qué quiere decir esto? Que la escultura cinética de esta manera es la representación artística de un objeto con algún tipo de movimiento. Aquí en estas imágenes que tienen en un costado pueden observar distintas esculturas cinéticas. Analizando bien las imágenes podemos ver que son estructuras bastante altas, ¿cierto? Que están en campo abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía cinética que utilizan es la energía del viento. Sería una energía eólica. Como aspecto general, toda escultura cinética tiene que ver con la idea de movimiento en algún sentido. En este caso, el observador se encuentra ante algo inusual, donde sus ojos observan que desde su quietud la escultura está cambiando. Este aspecto genera en particularidad ya que el espectador de la obra puede tener la necesidad de moverse para captar la realidad de la obra en sí, ya que cada perspectiva visual aporta una información diferente. Por ejemplo, en las imágenes que vemos en este costado son instalaciones escultóricas con objetos pendulares. ¿Qué quiere decir? Que están pendientes o colgando de algún modo y son distintas esferas. Entonces, si uno es observador y se queda en un punto determinado viendo esta obra, al momento de cambiar un poco la perspectiva, nos cambia también el sentido de la obra, ¿ya? Aquí les tengo ejemplos de distintas esculturas cinéticas. En la primera podemos ver que son pequeños retazos o trozos que están colgando o pendientes también, como en el caso de las esculturas anteriores. Vemos un molino de viento también, ¿cierto? Con varias partes. Podemos analizar en el costado derecho que hay una serie de imágenes ya dispuestas de tal manera que dependiendo de la perspectiva, o sea, del ángulo de mirada que nosotros le demos, va a generar un efecto distinto. Tenemos especies de móviles, ya donde tenemos pendientes o colgando distintas figuras geométricas, y también hay esculturas cinéticas como la que se ve esa de colores en la parte inferior, que son como especies de lanas. Entonces, si el espectador cambia un poco su punto de observación, también va a ir cambiando o variando la escultura y cómo él la puede analizar y observar, ¿ya?
La escultura cinética se trata de un movimiento artístico propio del siglo XX, ¿ya? O sea que es más bien moderno, ¿cierto? Cuando los artistas se encuentran en una atmósfera creativa totalmente libre y buscan nuevas formas de expresión. Para comunicar este espíritu renovador se suele utilizar un término de vanguardia. Ya las vanguardias son parte de la historia del arte en donde los artistas o un grupo determinado de artistas se segrega, se separa de la tradicional, no sé, en la pintura, por ejemplo, que se alejan un poco de lo que es el bastidor, en este caso en la escultura, dejan un poco lo que es el modelado, el tallado y empiezan a experimentar con nuevos materiales y nuevas ideas expresivas, ¿ya? Con esta nueva dimensión del arte ya es posible dotar a la materia de una nueva dimensión. En otras palabras, si el mundo se mueve, ¿por qué privar el movimiento a la escultura? Aquí tenemos dos obras escultóricas cinéticas muy parecidas por el hecho de que utilizan la luz como enfoque principal. En la primera, esta es una escultura circular que hay en una plaza en Nueva Zelanda y una escultura abajo que es de una artista chilena, ¿ya? La señora Matilde Pérez. Esta escultura se encuentra en el Parque Escultórico de la Universidad de Talca. Es una estructura de acero, de metal, con aleaciones con acrílico, o sea, con pintura. Y al momento de proyectar la luz nos permite una nueva perspectiva o una nueva mirada de la obra. Para conseguir el efecto del movimiento, el artista tiene la posibilidad de utilizar recursos técnicos muy diversos, como por ejemplo un motor vinculado a la escultura, el uso de imanes y de mecanismos electromagnéticos, el efecto natural del viento, cambios de luz y objetos suspendidos con desplazamientos pendulares. Entonces, en las imágenes que yo les pongo en esta diapositiva, podemos ver distintas técnicas escultóricas en donde el artista obtiene o genera el efecto de movimiento en su obra. ¿Ya? Tenemos en la parte superior izquierda una especie de maquinaria, ¿cierto? Que se mueve a través de motores y a través de engranajes va generando el movimiento, ¿ya? Tanto de las manecillas de los relojes, de la presión del aire. Y esta obra se encuentra en una instalación, en un museo. Ya tenemos esta otra escultura al lado en donde tiene como especies de cucharitas o elementos cóncavos donde el viento queda atrapado y genera el movimiento de la escultura, ¿ya? En distintos sentidos, dependiendo de la orientación en donde esté puesta o dispuestos estos elementos repetitivos. Ya tenemos esculturas o objetos que son tal vez, ustedes ya lo han visto en algunas partes o reconocen un poco el mecanismo, que son a través del biomagnetismo. Mediante el movimiento de los imanes y se repelen las fuerzas, se genera el movimiento en los objetos. Y en el costado derecho podemos ver una escultura que juega con los efectos de la luz y con el movimiento ondular de unos hilos o cuerdas en donde se refleja la luz proyectada, ¿ya? La idea de movimiento en la escultura puede ser mediante también un movimiento aparente, como por ejemplo una ilusión óptica asociada a la actividad y a la oscilación o al cambio. En estas esculturas que les muestro en la parte izquierda, ustedes ven un objeto, ¿cierto? Que mediante el uso de las texturas, cómo va variando y cómo van cambiando, se puede observar el uso, o sea, el movimiento. En la parte superior izquierda también tiene como referencia el uso de la luz. Si
la luz se proyecta desde determinado ángulo o perspectiva, nos cambia también el reflejo y las sombras en este objeto. ¿Ya? En la parte inferior al centro vemos el movimiento, ¿cierto? Y nos trae esta ilusión óptica, ¿cierto? Es un cordel que está en tensión y al momento de moverse con la proyección de la luz se genera la ondulación y nos da la sensación de movimiento. Lo mismo ocurre con los objetos pendulares que aparecían al inicio de la presentación y que se encuentran en la parte superior derecha de nuestra presentación, ¿ya? Al momento de nosotros cambiar la perspectiva, nuestro punto de vista, la escultura se va moviendo, ¿ya? En la escultura inferior derecha podemos ver el uso repetitivo de módulos y que nos permite también la sensación de movimiento. Así como también existen esculturas cinéticas que se caracterizan por el movimiento real, como figuras permanentes que cambian de dirección. Aquí tenemos esculturas que nos van cambiando de dirección dependiendo de la fuerza del viento o de la dirección del viento. En la parte inferior derecha se encuentra una escultura de un famoso artista. Yo después les voy a enviar el link, ya que tiene muchos videos en YouTube. Y él lo que realiza son máquinas sorprendentes mediante la unión de madera o de distintos objetos y logran un movimiento que parece más bien robótico y se asemeja un poco al movimiento de algunos insectos o animales. Y él solamente utiliza la fuerza del viento para poder mover y recrear estas esculturas. El año pasado él tuvo una presentación en el en la extensión del Museo de Arte Contemporáneo que se encuentra actualmente en Cerrillos. Es un museo bastante interesante y entretenido y me gustaría poder visitarlos con ustedes una vez que termine todo este tema nacional, ¿ya? Y si no tenemos la oportunidad, yo les recomiendo que como panorama familiar en un futuro cercano puedan dar algunos recorridos a lo que son los museos contemporáneos que tenemos en la zona centro de nuestro país. ¿Ya? Como toda obra artística, la escultura busca la belleza. Sin embargo, la belleza ha sido contemplada desde la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mueven, que no tenían movimiento. Y con la escultura cinética esta tendencia desaparece. Aquí en esta presentación yo les muestro y les pongo como ejemplo varias esculturas que ustedes pueden realizar o que quizás pueden tomar como ejemplo para su futuro trabajo. Ya la actividad entonces de esta semana es que ustedes observen la presentación de PowerPoint, las distintas esculturas cinéticas presentadas, analicen las obras de estos diversos autores contemporáneos y a partir de esta presentación expuesta, ustedes van a crear bocetos para un proyecto de escultura cinética, pensando en el uso de materiales desechables para reutilizarlos en la construcción de su obra. La idea es que puedan usar como referente quizás estos ejemplos o modelos, pero solamente como referentes, ¿ya? La idea es que ustedes puedan observar los materiales que han ocupado, la disposición, la creatividad usada o empleada, y ustedes realicen su boceto en función de materiales de desecho o de reciclaje, ¿ya? Y la actividad complementaria que deben responder en la planilla de preguntas es la siguiente: ¿cómo crees que el movimiento se hace presente en las esculturas cinéticas? ¿Crees que se pueda realizar una escultura del estilo cinético solo con materiales reciclados?
Espero que les guste la actividad y que puedan aprender jugando y creando. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.